Hola, estimados estudiantes. Con esta grabación, la intención es que podamos avanzar en el desarrollo de los temas del curso. Con estos videos que les estoy haciendo, pues vamos a cubrir ya la unidad número 2 y compensar también los festivos que tenemos pues dentro de nuestro calendario académico. El tema con el que vamos a terminar la unidad número 2 es la Capital Market Line, que traducida al español sería línea de mercado de capitales. Esto es una línea que le dice al inversor que la estrategia óptima de inversión es dividir su capital entre dos activos. O sea, básicamente la Capital Market Line lo que nos dice es que toda persona debería optimizar su inversión al dividir su capital entre dos tipos de activos. El primero es un activo libre de riesgo que gana la rentabilidad libre de riesgo, risk free, y un activo arriesgado representativo del riesgo de mercado como un todo, que básicamente sería entonces un portafolio en donde yo tengo pues una inversión en diferentes tipos de acciones, de diferentes industrias, es decir, lo que vimos en el modelo de Harry Markowitz. Básicamente esta Capital Market Line viene siendo como una especie de híbrido entre el concepto de activo libre de riesgo, que es un concepto que vemos en el modelo CAPM, y los portafolios considerados como un activo arriesgado, como les muestro aquí en el siguiente cuadro. El portafolio de mercado es aquel que está constituido por acciones A, B y C. Un ejemplo, 50% en A, 30% en B y 20% en C, para un total de $10,000 en total. Y otros $10,000 invertidos 100% en activos libres de riesgo como bonos soberanos. El resumen de la inversión son $10,000 en el portafolio de mercado y otros $10,000 en activos de riesgo. Perdón, activos libres de riesgo. Aquí yo simplemente lo que he hecho es establecer un porcentaje, 10,000 y $10,000, pero realmente no nos interesa mucho eso ahora. Simplemente al punto que yo quiero llegar es que en la Capital Market Line estamos considerando dos tipos de activos, aquellos en donde se gana la rentabilidad libre de riesgo y otros que es un portafolio, que es un activo arriesgado en donde pues básicamente nosotros invertimos en acciones y todos sabemos que las acciones son activos que tienen incorporado el riesgo. Para calcular el riesgo y el retorno esperado utilizando la Capital Market Line, pues vamos a utilizar esta fórmula que está aquí para calcular el retorno esperado de ese portafolio total. Entonces, cuando yo le diga el portafolio total, estamos refiriendo o voy a referirme a aquel que tiene activos libres de riesgo y activos riesgosos con acciones. Y cuando diga portafolio de mercado, solamente nos referimos a aquel portafolio que está constituido solamente con acciones o activos de riesgo. Entonces, esta sería el retorno esperado del portafolio total. Está constituido por, bueno, el porcentaje de inversión en el portafolio de mercado multiplicado por el retorno que se espera de ese portafolio. Estos valores, ¿de dónde los sacaríamos? Esto que está aquí, pues, del modelo de Markowitz, porque ahí donde tenemos, pues, cuánto vamos a invertir en el portafolio de mercado y cuánto sería la rentabilidad libre de riesgo en función de lo que estamos invirtiendo en cada una de las acciones. Y ustedes saben, bueno, que eso viene determinado finalmente por la rentabilidad individual de cada una de las acciones y la conformación que nosotros hagamos de cada una de ellas. Y a eso le debemos sumar 1 menos X, que vendría siendo entonces la parte del capital que no invertimos en el portafolio de mercado, sino que invertimos en activos libres de riesgo, multiplicado por la rentabilidad que ganan, que es la rentabilidad libre de riesgo. ¿Dónde sacaríamos esto? Pues de los datos del mercado y la rentabilidad libre de riesgo, pues dependiendo si invertimos en bonos del tesoro colombiano como los TES o los norteamericanos. Esa sería la fórmula para el retorno esperado. Y la fórmula para el riesgo, pues mucho más sencilla, es la más sencilla de todas, donde simplemente tengo que multiplicar X, que viene siendo el porcentaje de inversión en el portafolio de mercado, multiplicado por la desviación estándar de ese portafolio de mercado, que vendría siendo el riesgo de ese portafolio. Y de esa manera ya yo voy a tener el riesgo de este activo, de este portafolio total.
Yo también puedo obtener el retorno del portafolio a través de lo que se llama la ecuación de la línea del mercado de capitales. Es decir, este vendría siendo la fórmula para yo calcular la ecuación de la línea de mercado de capitales. Como pueden ver aquí, el resultado viene siendo el mismo que en la primera fórmula que les mencioné. O sea, me voy a devolver que esta que está acá. Es decir, yo para obtener el retorno esperado del portafolio, utilizo esta fórmula que está aquí o utilizo esta que está acá. Al final me tiene que dar lo mismo. Entonces, si yo la quiero calcular con esta ecuación, pues simplemente tengo que sumar la rentabilidad libre de riesgo más el portafolio de mercado total, el riesgo, perdón, del portafolio de mercado total, que multiplica a la rentabilidad del portafolio de mercado, es decir, el que invierto solamente en acciones, menos la rentabilidad libre de riesgo. Y esta diferencia la divido entre el riesgo del portafolio de mercado, es decir, la desviación estándar del portafolio de mercado. Y me va a dar entonces lo mismo, es decir, me va a dar el retorno esperado de ese portafolio de mercado, de ese portafolio total, que es el que está conformado por activos libres de riesgo, por eso se le suma esto, más esta parte de acá, que viene siendo entonces la parte del retorno al que contribuye pues el portafolio de mercado. Para nosotros hallar esa combinación óptima, porque recuerden que la definición de la Capital Market Line es establece la estrategia óptima para una inversión, tenemos que utilizar la share ratio o simplemente la razón de share. Esta, denominada así por William Share, que es uno de los pioneros de las finanzas modernas y ganador del Premio Nobel de Economía en 1990, es una ratio riesgo-rendimiento. Recuerden que la unidad número 2, el título es riesgo-rendimiento, la relación que existe entre estas dos variables financieras. El numerador es el retorno extra sobre la tasa libre de riesgo que usted obtiene de su portafolio. Básicamente lo que voy a hacer es dividir o restar, mejor dicho, la rentabilidad que obtengo en el portafolio de mercado menos la rentabilidad libre de riesgo. Si ustedes se fijan bien, me voy a devolver, es esto mismo que tengo acá. Es decir, lo que tengo aquí en el numerador de esta ecuación, pues es lo mismo que tengo acá. Entonces, si yo, por ejemplo, invierto, no sé, parte de mi capital en acciones y al final calculo la rentabilidad que obtendría ese portafolio, pues sería esto que está acá. Y si la otra parte del capital la invierto en un bono soberano, pues sería esta parte que está acá. Esa diferencia, ok, vamos a suponer que yo, por ejemplo, acá en la rentabilidad del portafolio de mercado me gane supongamos el 9%. A eso le voy a restar pues lo que obtendría por invertir en unos bonos soberanos que vamos a suponer que es el 2%. Y eso lo voy a dividir en este, que sería el riesgo del portafolio de mercado, que básicamente es el costo que tiene dicho retorno extra. Es decir, supongamos que aquí, bueno, no voy a de pronto a colocar un dato, pero vamos a suponer que es 2,5. Entonces, básicamente esto que está aquí es el costo adicional que yo como inversor debería pagar o debería tener en cuenta por haber invertido en acciones, que sería la rentabilidad esta, y no 100% en activos libres de riesgo, que sería esta rentabilidad. Entonces, esa es la razón de share. ¿Para qué utilizamos la razón de share? Para calcular la mejor combinación de activos de riesgo disponibles para el inversor. O sea, básicamente que nosotros con la razón de share lo que vamos a hacer es hallar cuál es el mejor portafolio de acciones. Yo les decía, todos los portafolios que están sobre la frontera eficiente son eficientes. Sí, pero hay uno que es el más eficiente de todos. Y para hallar ese que es el más eficiente de todos, vamos a utilizar la razón de share. Dado un activo libre de riesgo y un conjunto de activos de riesgo, acciones, el portafolio de mercado es el portafolio que maximiza la razón de share.
O sea que nosotros con Solver lo que vamos a hacer es a maximizar esta razón y con eso vamos a obtener entonces pues el portafolio, la combinación óptima, o sea, la mejor combinación de los portafolios. ¿Okay? Entonces con esto termino la parte de la explicación teórica. En un próximo video les voy a explicar ya en el archivo de Excel.